Filosofía política libertaria. Libertarianismo es un análisis ético, es una parte de la ética, no es toda la ética completa. La ética es la parte normativa de la filosofía. La filosofía tiene una parte que se dedica al análisis del conocimiento. En este campo, la filosofía se divide en metafísica, que analiza la realidad. Luego, sobre eso se construye la epistemología, también llamada teoría del conocimiento, que nos dice qué procedimientos debemos usar para hacer ciencia correcta. Un sistema filosófico también tiene una parte normativa, que da a los hombres ciertas reglas de conducta para poder vivir bien, o como decían los griegos, unas normas para florecer. En este campo de la ética podemos simular una división. Podemos hablar de una ética personal y de una ética de interacción con otros individuos, algo así como una ética social. El libertarianismo no se refiere a una ética personal, no nos dice qué hacer para ser mejores hombres. Para entender algo de esto, uno tiene que leer a Aristóteles o a Ayn Rand. El libertarianismo se refiere a la ética de interacción con otros seres humanos, pero está relacionado a la ética personal. El libertarianismo es un análisis de la ley justa, un análisis de lo que puede ser considerado una ley justa. El libertarianismo responde a la siguiente pregunta: ¿cuándo es correcto usar violencia contra otras personas? O dicho de otra forma, ¿cuándo está uno justificado a usar violencia contra otras personas? Y el libertarianismo da una sola respuesta. Uno está justificado a usar violencia contra otra persona solo en autodefensa y para defender la propiedad de uno. En autodefensa significa que uno solo está justificado a usar violencia cuando la otra persona ha atacado primero, o cuando el ataque es inminente. Los libertarians no son pacifistas. Los pacifistas dicen que uno nunca debe usar violencia. O sea, que si alguien ataca a tu madre, o intenta robar algo de tu padre, el pacifista dice que no se debe hacer nada. El libertario diría que si uno quiere, uno está justificado a usar violencia en ese caso. Generalmente se escucha por allí que alguien dice que la violencia es mala, pero eso es incorrecto. La violencia no es por naturaleza mala, sino que puede ser usada para causas justas. El libertarianismo está muy relacionado al liberalismo clásico, al liberalismo de John Locke, por ejemplo. Y al terminar esta exposición, veremos que el libertarianismo puede considerarse la versión moderna y corregida del liberalismo clásico. La palabra liberalismo tiene conexión directa con la palabra libertad. Así pues, los liberales clásicos defendían la libertad individual. Defendían la interacción libre y voluntaria de los individuos, igual que los libertarians de hoy. Debemos ir aclarando unos conceptos. Libertad. ¿Qué significa libertad? La palabra libertad está relacionada al uso de violencia. Libertad es la ausencia de coerción o violencia en las interacciones entre seres humanos. Si el individuo A quiere entrar a su casa y el individuo B se lo impide usando fuerza, el individuo A sufre la agresión de su libertad. Ese individuo no es libre de hacer lo que quiere. Si un dictador militar impide a los ciudadanos interactuar voluntariamente entre ellos, esos ciudadanos no son libres. Cuando el dictador cubano Fidel Castro impide a los ciudadanos intercambiar libremente productos, entonces se dice que los ciudadanos no son libres. Algunas personas de izquierda dan otras definiciones de libertad, pero todas son contradictorias. Por ejemplo, unos dicen que si un muchacho no tiene recursos para estudiar, entonces ese muchacho no es libre. Y de alguna forma, eso justifica que para dar libertad al muchacho, un grupo de personas deben ser forzadas a pagar por la educación de ese muchacho. Esas personas de izquierda dicen que querer algo y no poder alcanzarlo es una falta de libertad. Eso es incorrecto. Es así como decir que yo quiero casarme con Jennifer López, pero como eso es poco probable, entonces para ser libre, alguien debe forzar a Jennifer López a casarse conmigo. Hasta aquí diremos que la libertad es la ausencia de violencia física que nos impide hacer algo.
Retomando lo que decíamos antes, uno solo está justificado a usar violencia en autodefensa, o lo que es lo mismo, toda iniciación de violencia es incorrecta, es injustificada. El libertarianismo se construye sobre dos principios: el axioma de no agresión y el axioma de propiedad privada. En esos dos axiomas se enmarca el credo libertario de que uno solo está justificado a usar violencia en autodefensa y para defender la propiedad de uno. Una implicancia de la definición de libertarianismo es que si una persona ha hecho algo que te molesta, pero no ha usado violencia contra ti y no te ha robado nada, entonces tú debes aguantarte la cólera y no usar violencia física contra esa persona. Remarco la palabra física, porque hay otras formas de castigo no físico que uno puede usar. Uno puede usar ostracismo y ridiculización, pero no violencia. Si uno tiene, por ejemplo, una enamorada que es infiel, uno no puede pedirle al juez que la meta a la cárcel, por más que uno esté completamente indignado. El juez libertarian preguntaría: ¿esta mujer ha robado algo de tu casa? No. ¿Esta mujer te ha golpeado? No. Entonces no puedo usar violencia física contra ella, no puedo meterla presa. Cuéntale a todo el mundo, ridiculízala, ya no le hables, pero no estás justificado a usar violencia física contra ella. El libertarianismo sirve para resolver varios tipos de problemas, pero no todos. Malos vecinos, malos hermanos, malos hijos, eso el libertarianismo no puede resolver. Un ejemplo. Según el libertarianismo, nadie debería ir preso por prostitución. Si la mujer A vende el servicio al hombre B sin afectar la integridad física o propiedad de la mujer C, entonces la mujer C no puede decir al juez que meta presos a A y B, puesto que A y B no han agredido de ninguna forma a C. C no tiene justificación para agredir a A y B. Obviamente, el libertarianismo no dice que la mujer C deba hacerse amiga de la mujer A, pero uno no puede decirle a la prostituta qué hacer y qué no hacer con su cuerpo. Si uno tuviera esa facultad, eso implicaría cierto tipo de esclavitud. Hay factores culturales que afectan los veredictos legales. Según los musulmanes, una mujer infiel debe ser asesinada, por ejemplo. Pero los que creemos en sistemas filosóficos racionales no seguimos esos consejos. De cierta forma, todos somos libertarians. Si le preguntan a cualquier persona en la calle cómo debemos comportarnos con el resto, todos dirán algo parecido. Todos repetirán las mismas reglas que les dan a los niños de educación inicial. No tomes los juguetes de los otros niños y no golpees a los otros niños con los juguetes. La diferencia entre la gente común y los libertarians es que los libertarians son siempre consistentes y coherentes con los dos axiomas libertarios. Según los libertarians, todas las relaciones entre personas deben ser pacíficas y voluntarias. El matrimonio, por ejemplo, ambas personas deben entrar y salir voluntariamente. Cualquier otra situación es incorrecta. Igual con las relaciones laborales. Un individuo no puede forzar a otro individuo a contratarlo, ni amenazarlo con uso de violencia si no le paga lo que el empleado quiere. Eso es antilibertario. La ley implica uso de violencia. Si el gobierno pasa una ley y uno no obedece la ley, eso implica que el gobierno está justificado a aplicar castigos sobre nosotros, a sacarnos plata o a meternos en la cárcel. El análisis libertario nos ayuda a entender si las leyes que pasa el gobierno son justas o injustas. No todo lo que decreta un gobierno como ley es una ley justa. Tenemos miles de ejemplos en la historia sobre leyes injustas. La ley de prima nocta, por ejemplo, que establecía que el rey tenía el derecho de acostarse con la novia antes que el esposo. La ley que decía que si eras de color negro automáticamente le pertenecías a un blanco. O las leyes que discriminaban o reducían los derechos de las mujeres frente a los hombres. El libertarianismo nos ayuda a entender la injusticia de esas leyes.